la posibilidad de poder discutir esos temas, ¿no? En primer lugar, a un aspecto del libro donde desarrollan este concepto de la socialización progresiva de la propiedad, ¿no? Y hablan de la paradoja de los fondos de pensiones, ¿no? Como en el mundo los mecanismos de mayor acumulación de capital son los fondos de pensiones y el Perú no es extraño a esto, ¿no? En el caso peruano, las AFPs tienen 110.000 millones de soles de todos los trabajadores y los trabajadores no tienen ningún tipo de participación en la administración de estos fondos. ¿Qué reflexión podría darnos respecto de esta paradoja, sobre todo en el caso peruano, que creo a nivel de fondos de pensiones es un caso extremo porque ya ni siquiera Chile tiene un esquema como el que tenemos acá en el Perú? Y el año pasado se dio una coyuntura en la cual, a raíz de la afiliación obligatoria de los independientes, se cuestionó el sistema privado de pensiones. Sin embargo, luego de pasada la coyuntura, el tema quedó un poco dormido, estancado, ¿no? La preocupación va por el lado de que la actual coyuntura de cuestionamiento de los sistemas discriminatorios a nivel laboral, como la ley Pulpín, ¿qué estrategia se podría plantear para que justamente este cuestionamiento no se quede también en la coyuntura, sino ir hacia adelante, ¿no? Es decir, se está hablando ya de una ley general de trabajo no discriminatoria. Se podría incorporar también el planteamiento de una jornada reducida de trabajo en el Perú, no sé si las 4 horas, no sé si 6 horas, pero me parece viable también incorporar esto dentro de la propuesta. Y un dato adicional, que en el caso peruano, cuando vemos esta discusión sobre el incremento de la productividad, algunos plantean no solamente verla a nivel individual, sino a nivel macro, ¿no? En el Perú, la utilidad empresarial es alrededor del 78% del total del PBI y se van a remuneraciones solamente el 22%. Esto refleja también cómo hay un alto nivel de productividad, sin embargo los beneficiarios no son los trabajadores, ¿no? Gracias, muy interesante la pregunta sobre los fondos de pensiones. Yo tenía en esta exposición que acaban de ver una parte dedicada a eso, pero al irle añadiendo cosas se prolongó demasiado y opté por quitarla. De esto hablo un poco en el libro Manifiesto del siglo XXI. Digo que es muy interesante porque justamente mostrábamos a Peter Drucker, uno de los futurólogos al comienzo de la charla, que decía en una de sus obras que efectivamente los más grandes capitales del mundo hoy en día son de propiedad de los fondos de pensiones. Para que tengan una idea, un ejemplo, saben que Bill Gates, el hombre más rico del mundo, tiene 50 o 60 mil millones de dólares. Un fondo de pensiones solamente del estado de California, en Estados Unidos, tenía ya hace algunos años 125 mil millones de dólares, 2 veces y media la fortuna de Bill Gates, ¿no? Los fondos de pensiones son los más grandes capitalistas del mundo. Entonces Peter Drucker dijo, ya se ha conseguido el objetivo de Marx. Los proletarios son los propietarios del capital, ¿no? El capital está en manos de los trabajadores. Entonces, lo interesante es esta gran paradoja, ¿no? Somos dueños de los trabajadores, dueños reales de los más grandes capitales del mundo, pero esos capitales no los controlamos nosotros. Esos capitales que están en manos de los fondos de pensiones, las directivas de los fondos de pensiones tienen como objetivo primordial obtener de esos capitales la rentabilidad más alta posible, ¿no es verdad? ¿Por qué? Para que cuando los afiliados al fondo de pensiones alcancen la edad de jubilación, su fondo haya tenido una rentabilidad suficiente para asegurarles una pensión lo mejor posible. Entonces estos directivos de los fondos de pensiones se dan a la tarea de obtener de esos fondos la más alta rentabilidad posible. ¿Qué hacen para obtener la más alta rentabilidad posible? Acuden entonces a consultores, a calificadoras de riesgo, a asesores que les van a asesorar sobre dónde colocar sus capitales, ¿no? Hay una superestructura, digamos, de poder mundial establecida por las agencias de inversión, los fondos de inversión y las calificadoras de riesgo, que son los dueños del planeta en cierta medida. Reciben estos fondos de pensión, estos fondos de inversión, y dicen, van entonces a su vez, reciben el encargo de los fondos de pensiones de colocar estos capitales de manera a obtener la rentabilidad más alta. Y entonces van a su vez a los gobiernos y a los directorios de las empresas a decirles, para incrementar su rentabilidad tienen que establecer reestructuraciones y modernizaciones que son flexibilizar el trabajo, reestructurar las planillas, es decir, producir despidos, reducir costos, es decir, termina por aplicarse justamente este recetario, ¿no?
este recetario de precarizar el trabajo, sobreexplotar al trabajador, producir especulación financiera, etc. Es decir, lo que estamos diciendo es que todo ese capital que es de propiedad de los trabajadores termina siendo usado en contra de los trabajadores, ¿no? Entonces, planteando esta paradoja en el himno, yo digo, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Primero, si conquistamos la jornada de 4 horas, ¿no?, sobre esa base de ese nuevo poder conquistado y una nueva correlación de fuerzas, deberíamos ir a la formación de un gobierno mundial de los trabajadores. Este gobierno democrático establecería nuevas reglas y tomaría el control de esos capitales que pertenecen a los trabajadores, estableciendo que esos capitales no pueden ser usados para precarizar y sobreexplotar a los trabajadores, y como tampoco pueden ni deben ser usados para depredar el ambiente, ¿no es verdad?, para producir el extractivismo enloquecido, que no hace más que depredar los recursos naturales y destruir el ambiente. Entonces recién estaríamos tomando control verdadero del capital. Empezaríamos a poner el capital, que es un elemento creado por el ser humano, a órdenes del ser humano, y no como ahora, que es el capital el que gobierna a los seres humanos, ¿no? Ahora bien, me plantea usted si podría plantearse en el Perú una plataforma para conseguir la reducción de la jornada de trabajo. Pienso que no. Pienso que esa es una conquista necesariamente mundial. Cualquier país que unilateralmente implante una reducción de su jornada, lógicamente dentro de estas condiciones actuales de competencia en el mercado mundial, lo que va a ocurrir es que va a perder competitividad. Es un lujo que probablemente puede darse Suecia, que recientemente en la ciudad de Gotemburgo está experimentando con jornada de 6 horas, pero sin duda no se lo puede dar unilateralmente el Perú. Entonces la salida no está en buscar soluciones parciales, unilaterales o aisladas. No se puede, he dicho otras veces, no se puede derrotar a un pulpo, compañeros, sujetándole un solo brazo. Tenemos que unirnos los proletarios del mundo para lograr una victoria en este terreno. Gracias.